Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Yahvé vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Yahvé. Mirad que os lo he mandado. Bien, varias cosas vemos. Primero, unidad. Lo primero que apreciamos al leer este relato es la unidad que forma el pueblo de Dios. Son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Josué, como líder, y el resto del pueblo formaban un solo cuerpo hacia la conquista que Dios les había prometido. Si os fijáis, no había fisuras entre ellos. Enseñanza para nosotros hoy. Lo que esto nos enseña a la Iglesia hoy es que la congregación y los líderes deben caminar juntos. Los momentos más tristes de cualquier iglesia, por la debilidad que imprime a la congregación, son aquellos cuando algunas personas se enfrentan a sus líderes, debilitando su autoridad para ponerse ellos al mando. Esto, por desgracia, ocurre más a menudo de lo que nos gustaría. Nuestra iglesia, como cualquier otra iglesia, debe ver este relato y debe verlo como una exhortación para caminar juntos. Si los líderes van por un lado y la congregación por otro, será imposible obtener la victoria. Todos debemos esforzarnos para ver el bien común que está en las Escrituras y al ver ese bien común, actuar como una unidad espiritual en Cristo. Todos juntos, como un solo cuerpo, como ocurría en la iglesia primitiva, donde la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Así que lo que vemos en esta estrategia de Dios no es tanto para ganar. Dios tiene suficiente poder como para hacerlo sin la ayuda de nadie, sino que lo que pretende con esta estrategia es involucrar a todo el pueblo para que se sientan uno con Él, y así es como debemos verlo también en nuestra iglesia. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Si os fijáis en el relato, volvemos a ver cómo la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad van de la mano. Tanto en Jericó como en Ai, el poder de Dios es suficiente para derrotar a los enemigos. En un caso, rodeando la ciudad, y sin embargo en esta batalla quiere usar a su pueblo de una manera más activa. Pero es Dios. Siempre es Dios quien los derrota. Aún así, nosotros somos responsables de hacer lo que Él nos manda. Esto es lo que vemos en estos versículos también y por toda la Biblia, ¿no? Pablo, por ejemplo, nos explica la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de la siguiente manera. Él anunciaba el Evangelio, ¿no? Él anunciaba sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para lo cual, dice, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabaja. Es él el responsable de trabajar y no va a dejar de hacerlo, pero lo hace según la potencia de Dios que actúa en él. ¿Os dais cuenta? Responsabilidad del hombre de la mano de la soberanía de Dios. Las órdenes de Dios. Muy bien, ahí lo hemos visto. Las órdenes, la estrategia era muy sencilla. Josué elige de entre los 30.000 hombres que leemos ahí, a 5.000 para que se escondan en unos barrancos que había a las afueras de la ciudad. Estas fuerzas son las que se van a encargar de tomar la ciudad una vez que ésta quede desprotegida. Por lo tanto, la batalla se desarrolla de la siguiente manera. El grupo designado por Josué, el grupo de soldados designados por Josué para enfrentarse a los de Ai, irán de frente hacia la ciudad. Los de Ai, confiados en sí mismos porque la última vez les derrotaron sin problemas,
salen de la ciudad para hacerles frente como hicieron la vez anterior. En ese momento, el ejército de Josué, al verles, finge que se retira, haciendo salir a todos los defensores de la ciudad de Ai tras ellos, de manera que la ciudad quede desprotegida. Inmediatamente por la retaguardia avanza el resto del ejército de Israel que estaba emboscado en los barrancos. Toma la ciudad y le prende fuego. Estas eran las instrucciones de Dios para ganar la batalla, y lo que vamos a ver ahora es cómo el pueblo obedece estas instrucciones de Dios. Versículos del 9 al 17. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Muy bien, lo que vemos en este relato es obediencia a las instrucciones de Dios y comunión. Al leer este relato se aprecia un ambiente de íntima comunión entre todo el pueblo. Unos van a quedarse emboscados en la retaguardia, otros, junto a Josué, avanzarían de frente al ejército de enemigo. ¿Para qué? Para hacerles salir de la ciudad. Pero lo que estamos intentando ver aquí es que unos y otros estaban en un mismo sentir, aunque tenía cada uno de ellos funciones diferentes. ¿Os dais cuenta lo que es una iglesia? Esto es lo que nos enseña el pasaje, que en la obediencia a Dios es donde se manifiesta la unidad de su pueblo. ¿Cómo puede estar una iglesia unida? En la obediencia a Dios. No estamos unidos en otra cosa que en lo que dice su palabra que tenemos que hacer. Los miembros de la iglesia no solo tenemos que estar juntos, eso lo puede hacer cualquier grupo humano, un club, por ejemplo. En el pueblo de Dios tenemos que estar juntos, sí, pero también tenemos que estar en armonía. Y eso se consigue obedeciendo las órdenes del Señor. Os aseguro que si un miembro de la iglesia está en comunión y en unidad con Cristo, otra vez, si un miembro de la iglesia está en unión y en comunión con Cristo, individualmente él, no va a tener ninguna dificultad de estar en comunión con su cuerpo, que es la iglesia. El problema de la falta de unidad muchas veces es que hay miembros que no están en comunión con Cristo. La unidad de la iglesia es el resultado de estar en Cristo, de la unidad de cada uno de nosotros por separado en Cristo.